Muy bien, y nos vamos al otro sector, al oficialismo, porque el día de ayer, aquí en CNN Prime, la candidata del Partido Comunista a primarias, Janet Jara, en su primera entrevista como precandidata, junto a Mónica Rincón, declaró que en Cuba hay una democracia, declaraciones que generaron inmediatas reacciones e inmediata polémica. Aquí está con nosotros Macarena Román, quien ha seguido todas las consecuencias que trajeron estas declaraciones, así que Maca, cuéntanos, hubo reacciones por parte de prácticamente todos los candidatos, bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, sí, hubo reacciones por todos los candidatos, yo diría, en relación a estas palabras de Janet Jara, palabras que tú bien decías, cataloga como una democracia, dice una democracia distinta a la de que nosotros conocemos aquí en Chile, sería lo que a su parecer hay en Cuba. Por otro lado, también otro de las palabras interesantes que da la ex ministra del Trabajo es que Venezuela, según su percepción, estaría bajo un régimen autoritario, algo que también viene a ser una postura quizás más nueva o de la ala, por alguna forma, más joven del Partido Comunista, porque en general, cierto, han mantenido una postura fija en torno a no condenar el régimen de Nicolás Maduro y diferenciándose de los otros partidos del oficialismo y más allá, diferenciándose de la propia postura que ha mantenido el gobierno tras las palabras del presidente Gabriel Boric, quien ha sido claro en catalogar el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Eso es lo que ha generado entonces el revuelo político, tanto en el oficialismo como también en la oposición. En la oposición es casi obvio, ¿cierto? Las críticas que vienen en contra de Janet Jara, aludiendo a que es una postura que ya es conocida por parte del Partido Comunista y que avalan de alguna forma, dicen en la oposición, lo que está pasando en el territorio cubano. Pero en el oficialismo entonces lo critican con más calma, dicen que son diferentes visiones que convergen en un sector político, en este caso en el oficialismo, y que en las primarias presidenciales entonces habrá que debatir en torno a aquello y poner sobre la mesa, ¿cierto?, las diferentes posturas que hay en torno a lo que pasa en Cuba. De hecho, Gonzalo Vinter también en nuestro canal durante la mañana, el candidato y diputado del Frente Amplio, decía que con Cuba hay un matiz. ¿Por qué? Porque con el régimen cubano, según su parecer, entonces vino a derrocar una dictadura que existía antes que llegara el actual régimen, pero que luego de 70 años, dice Gonzalo Vinter, ya se convirtió en una dictadura y que ahí está el matiz con lo que pasa entonces en Venezuela. Los voy a invitar a escuchar las palabras de la ex ministra y actual candidata presidencial del Partido Comunista para luego seguir ahondando en las reacciones que generó esta entrevista. Creo que cada país tiene que definir su destino. Creo que es importante reconocer que hay un régimen autoritario en Venezuela y espero que su solución a su propio proceso la encuentren dentro del marco institucional y lo resuelvan sin intervención extranjera. ¿Régimen autoritario es lo mismo que dictadura? Bueno, yo los utilizo ¿cierto? indistintamente. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente pero hay partido único. Como en muchos no hay países. no hay libertad, por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras de la candidata del Partido Comunista, una postura, Mati, que también difiere un poco, ¿cierto?, de lo que hemos conocido en general del Partido Comunista. De la mesa, claro. De Lautaro Carmona, de personas como Daniel Jadwe, es decir, de un peso no menor dentro de las filas comunistas y que vienen a diferenciarse un poco de esta postura irrestricta que ha tenido el PC en nuestro país. ¿De eso no quisieron hablar el día de hoy? No, de hecho intentamos obviamente a través de los equipos tratar de conseguir una conversación con Lautaro Carmona, no se pudo, no porque nos dijeran que no quería hablar, sino como que no estaba en este minuto para contactarlo, pero por ejemplo vino... Que básicamente no quiere hablar. Claro, pero con otras palabras, que claro, para ser fidedigno sí, con sí. la información lo digo, sí. Y por otro lado vino Janet Jara a justamente Machaza, donde está nuestro canal, ¿cierto? Lo sabemos, y también el de televisión, tuvo una entrevista durante la tarde con este canal y le volvimos a preguntar respecto a estas declaraciones. ¿Por qué? Porque le preguntábamos, ¿es una democracia un país que tiene en el fondo solo un partido político, como es lo que ocurre en Cuba con el Partido Comunista de Cuba? Y claro, ella, porque dicho esto de Venezuela, ella dijo que Cuba sí tenía un régimen democrático. Claro, y eso es lo que ha causado cierto mayor controversia, y lo que nos dijo es que ella ya respondió ayer
que no va a cambiar de postura, pero que no va a ahondar más en ese tema. Es decir, no quiso dar explicaciones de por qué sí sería una democracia distinta, pero al fin y al cabo una democracia es lo que pasa en Cuba. Aún así, sabemos también que hay organismos internacionales que han catalogado en diferentes tiempos que hay violación de los derechos humanos tanto en Cuba como también en Venezuela. Y por eso es lo que llama la atención y por eso es un debate que vuelve a resurgir en nuestro país. Debate que también quisieron compartir los candidatos oficialistas de nuestro país y que difieren ampliamente de lo que dice Janet Jara. Yo hago una invitación a ser coherente y a reaccionar sobre el gobierno venezolano de la misma forma en que hubiésemos reaccionado acá. Por lo tanto, para mí, sí, Venezuela es una dictadura. La Revolución Cubana acogió a cientos de compatriotas de este país que eran perseguidos a muerte por el régimen que hasta el día de hoy apoyan Kaiser y Matei. Pero no es una dictadura entonces. No, voy para allá. Pero han pasado 70 años desde que empezó la Revolución Cubana. Y hoy día, ciertos estándares democráticos les son exigibles. Hoy día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa y para mí eso no es una democracia. Yo creo que el sistema cubano no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia. Las personas no tienen distintas alternativas para elegir. Hay un régimen en que no hay alternancia en el poder desde ningún punto de vista hace muchísimo tiempo, pero además, producto de todo esto, hay un país que está en una situación de pobreza a unos límites que son inconcebibles. Entonces yo no comparto la opinión de Janet Jara en esta materia. Esto demuestra, digamos, que en los procesos como este vamos a ver diferencias, vamos a ver posturas distintas y en la primaria nuestra vamos a desplegar, digamos, también opciones y miradas que tenemos dentro del progresismo que no son unánimes. Se equivoca Janet Jara. En Cuba, al igual que en Venezuela, no hay democracia. Hay presos de conciencia, se persigue a los activistas, no hay libertad de expresión, no hay elecciones libres e informadas. Eso no es democracia. Esa es una más de las diferencias que tenemos con el Partido Comunista. Y ha sido Mati, de hecho, Undurraga, el candidato y diputado de la Democracia Cristiana, quien ha dicho que hay intransables, ¿cierto?, con el Partido Comunista y que por lo mismo ellos han planteado que hayan dos primarias presidenciales en este sector, es decir, el socialismo democrático por un lado y el Frente Amplio con el PC por el otro, porque dicen nosotros no vamos a compartir unas primarias presidenciales con el Partido Comunista. Y ahí ustedes escuchaban a Alberto Undurraga que decía es una de las diferencias que nos alejan entonces aún más con el Partido Comunista, pero también Ahora, ¿no es una condicionante, por ejemplo, para Carolina Toa? Al parecer no, porque ella sigue hablando de que esto se va a discutir en las primarias presidenciales, es decir, es un tema que probablemente va a dejar en evidencia las posturas, pero al parecer pueden seguir dialogando y más si también consideramos lo que pasa en el gobierno. O sea, el presidente Gabriel Boric ha tenido una postura bien tajante desde el régimen de Nicolás Maduro, lo catalogó como un régimen, cierto, autoritario, también dictatorial, y aún así el Partido Comunista sigue siendo parte importante del gobierno a pesar de que no se sumaron a las palabras del presidente Gabriel Boric. De hecho, eso ocasionó una crisis o una tensión, al menos dentro de los partidos oficialistas. Y por otra vereda, la oposición también tuvo palabras. Evelyn Matei decía que no le sorprende porque el Partido Comunista en general ha transparentado su postura al respecto, y Johannes Kaiser decía, aquí la pregunta es, ¿ella va a buscar, Jara, si es que sale electa, una democracia de este tipo para Chile? Pasemos a escuchar las palabras de ambos candidatos. La ex ministra Jara ha evidenciado una vez más que el Partido Comunista no cambia. Uno podría agradecer eso porque por lo menos hay algo permanente en la vida. Los comunistas van a ser siempre enemigos de la democracia y de la libertad. El plantear que en Cuba habría un sistema democrático distinto insulta la inteligencia de las personas, y plantear que Venezuela tendría solamente un autoritarismo no solamente insulta a la inteligencia de las personas, sino que insulta a cientos de miles de venezolanos que han tenido que arrancar de la tiranía de Maduro a Chile. Ahora lo que tiene que responderle a Chile, la señora Jara, es si esta democracia de tipo distinto es la democracia que ellos quieren imponer en nuestro país.
Negar algo tan evidente como la violación a los derechos humanos en Cuba solo confirma que los comunistas son capaces de cualquier cosa. La candidatura de Jara es un verdadero peligro para el país. Sus declaraciones ratifican los vínculos que Cuba mantiene con el comunismo chileno. La ministra Jara es comunista y los comunistas obviamente que niegan que Cuba sea una dictadura. Pero Cuba no es una democracia bajo ningún punto de vista. Se violan los derechos humanos de manera consistente y yo estoy segura que la inmensa mayoría de los chilenos no quisiera vivir en un régimen como ese. Mati, parte de las respuestas que también ha tenido por parte de parlamentarios oficialistas y de alguna forma en defensa de Janet Jara es que dicen, perfecto, esta es la opinión de Janet Jara, pero ¿qué opina, por ejemplo, Kaiser o Kast sobre la dictadura que hubo en Chile? Porque ahí también hay un matiz, ¿cierto?, que difiere de los otros partidos políticos y que tiene relación entonces con la historia nacional y que ellos dicen ahí también hay una contradicción respecto a si defienden la democracia, porque también respaldan de alguna forma esos 17 años bajo el régimen dictatorial. Son discusiones políticas también que siguen. han declarado que indultarían a las personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco. Claro, son discusiones que siguen, posturas políticas que por supuesto generan controversia y que tienen relación con algo tan importante como es la democracia. Mati, por otro lado también Janet Jara habló sobre la trayectoria o más bien la labor que tuvo Evelyn Matei como ministra del Trabajo cuando fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos un poco esta tensión, ¿te recuerdas, Mati, cuando el presidente Gabriel Boric habla de que había una ministra del Trabajo que decía que no se podía subir el sueldo mínimo y esa vez Matei le contesta al presidente Gabriel Boric que esa misma ministra del Trabajo había creado 1 millón de empleos. Jara responde y dice, primero los empleos no los crea el ministerio, sino que el sector privado, que el ministerio tiene que dar las condiciones, pero no es la tarea fundamental de la cartera. Y por otro lado dice, yo no tengo nada que destacar del paso por Evelyn Matei en este cupo. Son discusiones que probablemente se van a ver en caso que supere, claro, absolutamente. Totalmente. Y en caso que supere, por ejemplo, Janet Jara las primarias presidenciales, se encontraría con Evelyn Matei, si es que Evelyn Matei sigue en la postura de que parecer no hay primarias presidenciales en la oposición. Así que todavía ese debate es para el futuro, pero al menos están en una postura de críticas para ambas partes y escuchemos justamente lo que dijo la candidata Janet Jara. Me llama la atención cuando ella se atribuye la creación de 1 millón de empleos. Primero porque ella fue ministra en un periodo, ¿no? Y en segundo lugar porque bien sabemos que los ministerios no son los que crean empleo aquí, es el sector privado el que los crea con condiciones de crecimiento adecuadas. Y esas condiciones de crecimiento se dan en el marco de un ciclo que viene como herencia de lo que el país ha venido trabajando durante largo tiempo. Yo veo la legislación de ese tiempo y en realidad no encuentro un legado, pero bueno, la gente podrá juzgarlo. O y sea, veo además no también, tiene una buena evaluación de ella como ministra del No, yo tengo Trabajo. una evaluación negativa del que ella tuvo como ministra del Trabajo. Por supuesto, Mati, quisimos tener una reacción de esa frase por parte de Evelyn Matei. Lo que nos dijo su equipo es que no van a estar contestando estos dimes y diretes, que es mejor hablar de propuestas y que por lo mismo no se iban a enfocar en estas palabras que tuvo Janet Jara y que probablemente en caso de haber debates presidenciales transversales de la oposición y el oficialismo van a ser temas que estén sobre la mesa y con justa razón, ¿cierto? Porque tienen que ver con cargos públicos que desempeñaron ambas y que tendrán cosas que decirse o tendrán formas de llevar a cabo cada una en su propio mérito el trabajo que es tan importante como es el Ministerio del Trabajo, valga la redundancia. Bien, bueno, ya se empiezan a perfilar entonces los distintos pensamientos de los candidatos, las diferencias, porque ellas dos, sobre todo Carolina Toá y Janet Jara, compartían un asiento ahí en el gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric. No podían manifestar ahí un quiebre, pero hay diferencias y eso quedan en evidencia ya a partir de ahora. Bien, Macarena, muchas gracias por la información.